Declarando con esa palabra vamos a estar orando. Dios nos dio una palabra para el 2016 y este año 2016 fue un año de gran bendición. Dios nos dio la propiedad para la iglesia y pasamos de un lugar, la mitad de este lugar, a un lugar el doble, y no un lugar en arriendo, sino un lugar propio. Y la palabra que el Señor nos dio fue esa palabra rema de que el desierto florecería, porque pensábamos que no queríamos estar en este lugar, porque era un lugar, que queríamos irnos para un lugar bonito, ¿sí? Un lugar especial, pero lo que el Señor nos dijo es: heredaréis las ciudades asoladas, porque esos lugares feos, desolados, esos lugares desérticos florecerán. Y con esa palabra nosotros dimos el paso de fe y Dios nos dio esta palabra y compramos y conquistamos este año 2016 y llegamos a esta propiedad. Amén. Bendito sea Dios. Entonces mira qué importante es una palabra rema. Génesis 26, verso 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Los impíos tienen envidia de los hijos de Dios cuando los hijos de Dios prosperan y hablan mal. Si un hijo de Dios prospera, el impío tiene envidia. Si un siervo de Dios prospera, eso dice la Biblia, dice que los filisteos le tuvieron envidia, pero lo que dice también aquí la palabra es que Isaac fue próspero. Tenemos que abrir la mente, porque si la prosperidad fuera mala, entonces Dios no prosperaba a sus hijos y a los hombres de la Biblia. Amén. Debemos abrir la mentalidad. Y dice que los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían tapado con tierra, que quiere seguir cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar. Y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham. Lea conmigo ese verso 18. Y volvió a abrir Isaac, ¿qué? Los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre. Y que los filisteos habían tapado, habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y lea fuerte conmigo: y llamó su nombre como Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios? Dele fuerte ese aplauso. Fructificaremos, seremos productivos. Lugares abiertos y espaciosos, lugares amplios, lugares de bendición tiene Dios para nosotros. Un rey que estimaba mucho a uno de sus súbditos, y esta es una historia real, mandó llamar a su siervo y le dio un obsequio. Cuando el hombre, el súbdito de su reino, estaba en el palacio del rey, frente al rey, el rey sacó una Biblia y se la obsequió y le dijo: léela, en ella hay un tesoro muy grande. El hombre tomó la Biblia, se fue a su casa, quizá dijo: no, yo pensaba un regalo grande del rey, y tomó la Biblia y la puso en su biblioteca.
y nunca la abrió. Quedó ahí en la biblioteca. Cuando este hombre murió, unas personas que llegaron, los nuevos dueños del lugar, llegaron, sacaron la Biblia, abrieron la Biblia, alguien la tomó, la abrió, y cuando la abrió encontró una carta firmada y sellada con el sello del rey, en la cual se le concedía a este hombre muchísimas riquezas representadas en oro y en muchas tierras. Y el hombre nunca se dio cuenta de lo que el rey le había dado. Y digo esto porque hay grandes oportunidades y riquezas reservadas para cada uno de nosotros. Oportunidades, bendiciones. Pero muchos nunca logran alcanzarlas, nunca logran encontrarlas. Y están ahí. Y quiero que leamos Eclesiastés capítulo 9, yo lo leo, usted tome nota, yo se lo leo. Dice Eclesiastés capítulo 9, el verso 11, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Oportunidades hay para todos. ¿Quién lo dice? La Biblia. ¿Quién lo dice? Dios. Todos tenemos oportunidades. Todos tenemos un tiempo, una ocasión. Tenemos que aprovecharla. Tenemos que abrir bien los ojos. Tenemos que prepararnos para esas oportunidades que Dios tiene. Amén. Tenemos que tener fe. Porque si uno está con el espíritu por allá, no, es que a mí me va mal, no, es que... Y si uno no tiene fe, pues las oportunidades pasan y otros las toman, otros que tienen más optimismo, otros que tienen más fe, otros que tienen mejores pensamientos. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, amén. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo. Observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera. El guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre. Los habilidosos no necesariamente son ricos. Y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto y en el momento oportuno. Qué sabia es la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? No es el hombre más estudiado, no es el hombre más habilidoso, no es el corredor más veloz, no es el más elocuente. Hay mucha gente elocuente y mucha gente con estas características. Pero usted sabía que, por ejemplo, hay muchas historias. Por ejemplo, Ford, el gran empresario Ford, no era un hombre estudiado. En una ocasión lo llamaron unos periodistas para hacerle unas preguntas y burlarse de él, a ver qué iba a responder. Y el hombre llegó y tomó el teléfono y le dijo, claro, con mucho gusto, le voy a presentar a uno de mis empleados, que ellos son muy expertos en la materia, ellos le van a responder las preguntas. Y bueno, y ahí les pasó las personas para hablar. Pero lo tremendo es que este hombre no era estudiado, ¿sí? Pero tenía gente que tenía maestrías y doctorados trabajando para él. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? La palabra de Dios dice que no es de los elocuentes ni de los sabios. La palabra de Dios dice, mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente, todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Pero la suerte de los hijos de Dios está en las manos de Dios. Amén. Y mira lo que dice el Salmo, y los llevo al libro de los Salmos, capítulo 16, versículos 5 y 6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte.
Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás vendrá por añadidura. No voy a afligirme, no voy a deprimirme, no voy a decir es que yo no pude estudiar, es que ya se me pasaron los años, es que yo no soy tan elocuente, si yo fuera como el deportista tal, si yo fuera como fulano, como fulana, tal vez, porque Dios dice, todos tenemos oportunidades. Dios nos da oportunidades a todos. Tenemos es que tener fe, tenemos es que abrir la mente, abrir los ojos, tenemos es que aprovecharlas, amén. Tenemos que mirar este 2017 con fe, tenemos que mirar este 2017 con una actitud diferente, amén. Porque es así, cuando nosotros abrimos nuestra mente y cuando nosotros estamos preparados y cuando estamos en el lugar correcto. Y de eso voy a seguir hablando, el lugar correcto, el lugar adecuado para recibir esa bendición de Dios. Dios le había dicho a Isaac, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Hemos leído que Isaac fue prosperado. El verso 12 dice que el hombre se enriqueció y prosperó y tuvo hato de ovejas y tuvo ganado y tuvo muchísimas riquezas, dice la Biblia, y que sembró aquel año Isaac en tiempo de hambre. En tiempo de hambre Isaac pensó irse de esas tierras porque era un tiempo de hambre, pero Dios le dice, no te vayas, quédate en esta tierra, yo te bendeciré, ¿sí? Y entonces Isaac se queda donde Dios le dice que se quede, y es ahí donde es importante que nosotros dependamos de Dios, amén, a través de la oración, y que tengamos la guianza del Espíritu Santo para las decisiones y para todo lo que queremos hacer, amén. Y Dios le había dicho, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Estar en el lugar correcto es estar donde Dios quiere que estemos, y yo creo que Dios nos ha puesto en este lugar con un gran propósito, y yo creo que Rema, y yo creo que la iglesia en este lugar, Dios tiene un propósito poderoso para este 2017, y que todas las familias en la iglesia y cada persona va a ser bendecida en el nombre de Cristo Jesús, porque usted va a ver la palabra que voy a compartir acerca de eso de reabrir los pozos. Génesis capítulo 26, el verso 1 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Lógicamente, uno, ¿qué quiere hacer? Uno lo que quiere hacer es, bueno, listo, aquí hay hambre, entonces vamos para otro lugar. O sea, uno quiere actuar como por las emociones, uno quiere actuar como por lo que está sucediendo, uno quiere actuar como por las circunstancias. Pero Isaac, que tenía comunión con Dios, Dios le dice a Isaac, no vayas a Egipto, quédate en esta tierra. Pero Isaac podría haber pensado, ¿cómo me voy a quedar en esta tierra? Con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mis ganados. ¿Cómo me voy a quedar yo en esta tierra que hay hambre? ¿Cierto? A veces lo que Dios nos dice no parece lógico, pero lo que Dios nos dice es lo que realmente se da para nuestra bendición. Porque Dios ve lo que yo no puedo ver, porque Dios sabe lo que yo no sé. Yo solo tengo que tener fe y yo solo tengo que obedecer al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Dale fuerte ese aplauso. Entonces, dice también la palabra de Dios, en el verso 12 dice que cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. 100 veces más. Un granito de arroz le produjo 100 granitos más. O sea, la bendición fue 100 veces más, ¿sí? Y hay una palabra que dijo el Señor Jesucristo cuando Pedro le dijo, Señor, nosotros le hemos dejado todo por ti, te hemos seguido. Y el Señor le dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que no haya dejado familia, casa, riquezas, lo que sea que haya dejado por mi causa, que no reciba en este siglo o en esta vida 100 veces más. 100 veces más. Amén. Por eso es que nosotros cuando predicamos y cuando nosotros hablamos de ser generosos con Dios, de creerle a Dios y de dar, y la generosidad no es algo, a veces uno corre el riesgo de ser malinterpretado y la gente puede malinterpretarlo a uno, pero nosotros lo enseñamos a la iglesia porque está en la Biblia.
Cuando yo doy para Dios, la promesa de Dios es que Dios me bendecirá 100 veces más. Y eso está en la Biblia, eso no lo dice un pastor, eso no lo dice un libro que escribió fulano, está en la palabra de Dios. Solamente yo tengo que creer, yo debo tener fe. Amén. Y dice, sembró. El verso 13 dice que se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado, siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Los pozos eran los pozos que había cavado los siervos de Abraham, su padre. El agua era un tesoro en aquellas tierras desérticas para los ganados. Entonces cavaban, pero a veces cavaban y no encontraban agua, ¿sí? Pero cuando lograban encontrar un pozo, lograban encontrar esos pozos de aguas vivas, corrientes de aguas subterráneas, y lograban encontrar suficiente agua, eso era una fiesta, eso era maravilloso, eso era glorioso, eso era la bendición de Dios, eso era la prosperidad de Dios, ¿sí? Pero dice la Biblia que habían enemigos, los filisteos envidiosos, y taparon. Cuando Abraham murió, dice que los filisteos fueron y taparon esos pozos, los llenaron de tierra, de basura, los taparon. Y así es. Y vamos a ver todo lo que significa esto. Es que el enemigo se ha encargado de tapar los pozos de la bendición con la basura de este mundo, con las filosofías, con las distracciones de este mundo, con la religión, con los conceptos humanos, con el entretenimiento, con tantas cosas que nos llevan a alejarnos de la palabra de Dios, alejarnos de la oración, alejarnos de la casa de Dios, por lo que nos dice la gente, creemos lo que nos dicen, lo que dice la gente afuera, que hablan contra el evangelio, que hablan contra la palabra de Dios, que hablan contra los cristianos. Y entonces prestamos oído a eso. Cuando uno presta oído a eso, entonces es donde está permitiendo que el enemigo tape los pozos de la bendición. El año que comenzamos se cumplen 500 años de la Reforma, en la que Martín Lutero rechazó la venta de indulgencias y el secuestro del evangelio. Usted sabía que en la Edad Media fue un tiempo de oscuridad terrible. Fueron más de 1000 años de oscuridad. La gente no tenía la Biblia. La gente no podía leer la Biblia como nosotros la tenemos hoy en abundancia. Usted puede tener varias versiones de la Biblia, usted la tiene en el físico, usted la tiene en un dispositivo móvil, en el computador, tiene hartas versiones de la Biblia, tiene varias Biblias. Hoy tenemos la Biblia, hoy contamos con ese tesoro maravilloso, pero como le pasó al súbdito del rey, tomó la Biblia, la guardó en la biblioteca, nunca la abrió, ¿sí? Pero en ese tiempo, en el tiempo de la Edad Media, la gente no tenía la Biblia. Empezando de que no había toda la tecnología que tenemos hoy, y aparte la tradición religiosa no permitía que la gente común tuviese la Biblia, porque ellos decían que los únicos que podían interpretarla eran ellos. Entonces tenían la Biblia. El evangelio estaba secuestrado, se vendían las indulgencias, se vendía la salvación. El que quería ser salvo, el que tuviera más plata, compraba más indulgencias. Y era una cantidad de oscuridad, cosas contrarias a la palabra de Dios en esa época, hasta que Martín Lutero en 1517 hizo públicas las famosas 95 tesis y las puso, ¿sí? De ahí también empezó a traducirse la Biblia, empezó a imprimirse la Biblia, empezó la Biblia a llegar a las manos del pueblo, empezó a enseñarse la palabra, la gente empezó a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué sucedió? Se reabrió un pozo de bendición que estaba tapado, que el enemigo lo había tapado. Se volvió a abrir ese pozo de aguas vivas, de bendición, de la palabra de Dios, de tener el mensaje de Dios, de contar con la palabra del Señor, con la guianza de Dios, el gozo, la alegría de leer la palabra de Dios. Eso sucede. Pero yo quiero decirle hoy que usted personalmente, Lutero hizo algo que fue para el mundo entero, volver a poner la Biblia, la palabra de Dios en las manos de la gente, el evangelio, ¿sí? Porque estaba escondido. Pero yo quiero decirle que aunque usted pueda tener la Biblia en su casa,
usted necesita reabrir el pozo de una intimidad con la palabra de Dios. Hasta que nosotros volvamos a abrir ese pozo, o sea, yo sé que hay personas que han reabierto ese pozo y están en esa bendición. Pero hay mucha gente que aunque tenga la Biblia no tiene intimidad con la palabra de Dios, no encuentra ese rema para su vida, así que no siente gozo leer la palabra de Dios, no siente como esa satisfacción, no siente como esa presencia de Dios al estudiarla. Lo que yo le digo a usted, o las personas que me escuchan, la gente que nos escucha a través de internet, es que se necesita reabrir el pozo, ese pozo con la palabra, el contacto con la palabra de Dios. La Biblia fue puesta en las manos del pueblo, a través de la imprenta, corrió la palabra de Dios, se reabrió el pozo en la palabra de Dios que había sido tapado. Cada persona necesita abrir ese pozo. Y yo le digo, este año 2017, que sea un año para que usted encuentre en la palabra de Dios gozo, alegría, encuentre en la palabra de Dios fe, fuerza para vivir. Y usted declare la palabra de Dios, y usted no vea las circunstancias y no esté lleno de miedo, de temor, sino que usted declare la palabra de Dios y viva con fe y viva lleno de gozo y de paz, que es lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Ese fue el secreto de la prosperidad de Isaac, ¿sí? Isaac tenía el rema de Dios, Isaac directamente tenía esa comunión con Dios, tenía la palabra de Dios, Isaac, ¿sí? Y en el verso 20 de Génesis 26 dice, llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto, por eso Isaac lo llamó Signa, que significa hostilidad. Siempre que hay bendición, habrá hostilidad y el enemigo se levantará. A Lutero intentaron asesinarlo, intentaron matarlo. Lo persiguieron, pero Dios lo protegió y Dios lo guardó porque lo iban a llevar a la Inquisición. Siempre habrá hostilidad, siempre se levantará pelea, guerra, pero no importa, porque cuando uno descubre los tesoros de Dios y las bendiciones de Dios, hay que cuidarlos y hay que dar la batalla con fe, porque Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Nadie contra nosotros. Entonces, si usted encuentra pelea por consagrar su vida al Señor, si se le burlan, si le dicen fanático, si su familia se le opone, no se asuste, no tenga miedo porque la gente de pronto empiece a ver lo raro, de pronto empiece a hacerle el feo, no sé, quién le haga la guerra, no tenga miedo. Usted diga, yo he descubierto el pozo de la bendición y nadie me apartará. Yo alabaré a Dios, yo bendeciré a Dios, yo confiaré en Dios y yo pelearé, pero no saldré corriendo. Amén. Porque dice la Biblia que hubo hostilidad, hubo guerra cuando ellos abrieron estos pozos y el enemigo estaba ahí estaba. Pero dice también, Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo, al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en la tierra. Y ahí está la palabra rema para nosotros, para el año 2017. ¿Sí? Los avivamientos espirituales que se han producido en la historia han tenido como precedente el reabrimiento de pozos. Siempre. Así sucedió con Juan Wesley y la fundación del metodismo. El metodismo es una línea de la iglesia protestante o la iglesia evangélica en la historia, por allá en el año a mediados del año 1700. Y el metodismo se caracterizaba porque ellos eran rigurosos en estudiar la palabra sistemáticamente, el estudio de la Biblia, la oración y la dedicación al Señor, disciplinados, organizados, ayunaban 2 veces a la semana, estudiaban la palabra sistemáticamente y vino un avivamiento poderoso. Juan Wesley es conocido como el fundador. Y en la historia está este avivamiento glorioso, muchísimas iglesias a nivel mundial, mucha gente buscando a Dios, mucha gente buscando la palabra de Dios, mucha gente encontrando paz y gozo en Dios.
se reabrió ese pozo. También hay otros avivamientos, ¿sí? La ferviente y perseverante vida de oración de un joven llamado Evan Roberts, un joven de 26 años que empezó a orar y a orar y a orar y a orar. Se levantaba a la 1 de la mañana a orar y duró años orando, hasta que Dios trajo un avivamiento glorioso sobre toda la nación, sobre Gales. Toda la gente empezó a convertirse al Señor, las cárceles se cerraron, no había presos, no había delincuencia, porque un hombre encontró que en la oración, un joven encontró que a través de la oración podía mover la mano de Dios. Se reabrió otro pozo, el pozo de la oración. También se sucedió con el avivamiento en la calle Azusa en el año 1906, ¿sí? Un grupo de cristianos empezaron a orar y empezaron a buscar a Dios y pasaban tiempo orando y estaban predicando que habían descubierto que el bautismo del Espíritu Santo era también para nuestro tiempo, porque hasta ese tiempo las denominaciones cristianas pensaban que los milagros, que los dones del Espíritu, el don de sanidad, de milagros, que las lenguas, que los dones del Espíritu era solamente para esa época, la época apostólica, los primeros siglos, para la iglesia primitiva, y que ya había cesado. Eso pensaban las iglesias en ese tiempo. Pero resulta que unos hombres de Dios, y aquí está William Seymour, empiezan a orar y empiezan a predicar: no, el Espíritu Santo también quiere bautizarnos hoy. Los dones del Espíritu Santo, los milagros, las sanidades, la bendición de Dios también es para hoy. Y ellos empezaron a orar, y luego unas personas recibieron del bautismo el Espíritu Santo, y la gente empezó a golparse y empezaron a suceder milagros poderosos, y ahí empezó, ahí se cuenta como el comienzo de la iglesia pentecostal. Todas las iglesias pentecostales en el mundo, ahorita las denominaciones pentecostales son las más grandes en el mundo, porque se reabrió el pozo de los milagros, de las sanidades, del Espíritu Santo, un nuevo Pentecostés, algo que estaba tapado, algo que los teólogos de ese momento pensaban que era para el primer siglo. Volvió de nuevo esa verdad de la palabra a redescubrirse por la fe, y hoy nosotros tenemos ese mover del Espíritu poderoso, porque se reabrió ese pozo que estaba tapado. Y así es, todos los milagros, todo lo que ha sucedido ha sido así. Hombres de Dios, mujeres de Dios que han vuelto a encontrar, que han vuelto a abrir esos pozos de bendición, ¿sí? Y yo quiero decirle hoy que Dios tiene esos pozos preparados para ti, pero que tú debes buscarlo, tú debes buscar a Dios, tú debes ir a la palabra de Dios, a la oración, para que encuentre lo que Dios tiene para ti, esa unción del Espíritu, ese llamado de Dios, esa bendición para su hogar, esa bendición para su familia. Debes encontrarlo personalmente, debes encontrarlo, debes buscarlo con el corazón. Por eso es que este año 2017 es un año para eso. Hemos comenzado este año que está terminando unos tiempos devocionales poderosos, que ha sido una bendición. La gente está viniendo, les digo que durante tiempo tuvimos una reunión en semana y venían unas poquitas personas ahí y perseveramos y poquita gente, pero empezamos estos devocionales y empezó a venir un grupo grande todos los días a la oración. Y yo quiero retar a la iglesia hoy para que el próximo año si usted no ha podido también crear esos hábitos de oración, usted diga: yo voy a ir a la iglesia, yo voy a unirme a los devocionales. La iglesia está poniendo el escenario necesario para que usted pueda encontrar los pozos y las oportunidades para que vea la gloria de Dios en su vida. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Amén. Un hombre vivía en un rancho en medio de una cantidad de tierra muy grande, muchísima tierra. Y el hombre vivía pobre en ese rancho, porque esa tierra era árida, una tierra que no producía nada, ¿sí? Cuando este hombre murió, los nuevos dueños vinieron y empezaron a explorar esa tierra y encontraron que debajo de esa tierra había
petróleo en abundancia. Este hombre vivió pobre toda la vida, debajo de la riqueza, ¿sí? Los otros exploraron y sacaron toda esa riqueza de la tierra. Y quiero decirles con esto, es que mucha gente tiene la palabra de Dios, la oración, la iglesia, las oportunidades para buscar a Dios y encontrar los pozos del avivamiento, los pozos de la bendición. Pero muchas personas no lo buscan, no buscan con el corazón, como la mujer con flujo de sangre, como la mujer que tenía una hija endemoniada y fue a clamarle al Señor y a clamarle hasta que obtuvo la respuesta de Dios. Tenemos que ser persistentes hasta que encontremos la bendición, la gloria de Dios. Tenemos que persistir en la oración, tenemos que ser de fe, tenemos que ser valientes, tenemos que tener paciencia, amén, pero tenemos que ser valientes, porque los valientes son los que encuentran esas bendiciones que Dios tiene reservadas, amén. Son los valientes. Así que si usted es una mujer valiente, un hombre valiente, usted va a aprovechar y va a reabrir esos pozos, porque Dios los tiene para usted, amén. La consagración, la obediencia a Dios, en la persistencia en la oración, la meditación en la palabra de Dios, usted encontrará lo que realmente Dios tiene preparado para ti. El verso 22 dice: entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehoboth, que significa espacio abierto, porque dijo: al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Yo creo que este año 2017 es el año para reabrir los pozos que Dios tiene para nosotros. Yo creo que este año 2017 nosotros vamos a encontrar en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, cosas grandes para la iglesia. Y esa es la palabra rema, y es la palabra que si usted la va a tomar y va a orar con fe y va a empezar a declararla, usted va a empezar a ver la gloria de Dios en su vida. Como oró Jabes, Jabes dijo: Señor, bendíceme, Señor, ensancha mi territorio. Pero esa oración de Jabes no es una oración ahí como de pronto uno pueda pensar, es una oración insistente, es una oración perseverante, es un clamor delante de Dios, así, hasta que tiene la bendición de Dios. Y dice que le concedió Dios lo que pidió, y Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos y fue bendecido. Es así. Entonces yo quiero que usted se aprenda esto. Se me olvidó que lo pusiéramos en las pantallas, pero la palabra rema es: el año 2017 es el año para reabrir los pozos de aguas vivas y habitar y prosperar en la tierra suficiente y espaciosa. ¿Cuántos lo toman? ¿Cuántos tienen sueño? Ya. Sueño, sí. Entonces, ¿cuántos toman esta palabra? Amén. Denle ese aplauso fuerte. Bien. Es tomar la palabra, no sueño de dormir, sino sueños de Dios, amén. Y usted va a tomar, le vamos a escribir en la pantalla, la vamos a poner en pantalla después, estos primeros domingos del año, ¿sí? Usted la va a empezar a declarar. Año 2017, año para reabrir los pozos de aguas vivas y habitar y prosperar en tierra suficiente y espaciosa. Eso es profetizar. Alguno dirá: no, pero eso es como repetir o decir, o es como frase de cajón. Si usted no toma la palabra con fe, así va a ser, una frase de cajón. Pero si usted la toma con fe y usted empieza a declararla, así va a ser en su vida. Amén. Así va a ser. Usted va a ver la gloria de Dios. Año 2017, año para reabrir los pozos de aguas vivas y habitar y prosperar en la tierra suficiente y espaciosa. ¿Quién lo dice? Año 2017, año para y habitar y prosperar en tierra suficiente y espaciosa. Otra vez, año 2017, año para reabrir los pozos de aguas vivas y habitar y prosperar en tierra suficiente y espaciosa. Digámoslo todo, díganlo. Año 2017.
suficiente y espaciosa. Amén. Tómelo, déle ese aplauso fuerte al Señor. Este año es así, con fe, vamos adelante, no importa los problemas, no importa las dificultades del 2016, yo voy adelante, voy a descubrir, voy a reabrir los pozos, voy a luchar, voy a trabajar, voy a orar, voy a tener intimidad con la palabra de Dios. Está la iglesia donde Dios nos ha puesto, este lugar de bendición, amén, donde vamos a venir a orar, donde tenemos la palabra fresca, el pan del cielo, la palabra de Dios, para tomar esa palabra, para tener intimidad con la palabra de Dios, para memorizarla, para meditar la palabra de Dios, para orar, porque este año vamos a reabrir esos pozos, vamos a ver la gloria de Dios en nuestra familia, vamos a ver la gloria de Dios en la iglesia. Y miren que esa palabra viene en línea con la palabra del año pasado, que la palabra que Dios nos dio fue: el desierto florecerá. Para que el desierto florezca tiene que haber aguas, amén, para que florezca el desierto. Habitaremos en tierra abundante. Dios quiere prosperarnos, Dios quiere bendecirnos. Dios nos dio esa palabra rema el año pasado y la declaramos. Y Dios nos sacó a un lugar más espacioso. Amén, pero Dios quiere llevarnos a lugares más espaciosos, a lugares propios, a lugares de bendición. Dios quiere ensanchar tu territorio, Dios quiere bendecir tu familia, Dios quiere bendecir tu economía, Dios quiere darte salud. Toma esta palabra con fe, Dios quiere llenarte de gozo, paz interior. Toma esa palabra, crea esa palabra y ora con esa palabra, porque el reino de los cielos es para los valientes, para los violentos, dice la palabra, y los violentos lo arrebatan, pero no los violentos que toman armas y que le pegan a la esposa y que maltratan a los hijos, no, esos violentos no, a los violentos para arrebatar lo que Dios tiene para ellos, amén. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte a Dios? Así es, así es. Entonces, búsqueda persistente en la oración para reabrir los pozos, meditación en la palabra de Dios, servicio y generosidad con Dios. Yo tengo que dar los pasos de fe. Con mi oración, con mi fe, yo moveré la mano de Dios, moveré la mano de Dios. Yo tengo que ser un hombre y una mujer de fe, yo tengo que actuar, ¿sí? Ya les digo que en la iglesia hemos provisto esos escenarios. Este año que viene, el trabajo con los grupos remanentes, que son los grupos a través de los cuales vamos a trabajar, a evangelizar, a ganar a nuestra familia, a nuestros amigos, a compartir la palabra, los devocionales, esos temas, esos devocionales con temas específicos, y los hábitos, que usted forme hábitos de oración y de tiempo con la palabra de Dios. Usted va a ver la gloria de Dios. Póngase de pie, levante sus manos. Crea la palabra. Levante sus manos y empiece a orar con fe. Usted toma esta palabra, si usted la toma con fe, es así para usted. Usted dice: Señor, yo necesito descubrir, yo necesito reabrir pozos, yo no quiero vivir más esa situación de escasez, yo no quiero más esa situación tan difícil, yo no quiero más, Señor, esa situación de escasez, de dificultad, esa situación familiar, esa situación de enfermedad, esa situación en mi negocio, esa situación en mi trabajo. Yo quiero que tú ensanches mi territorio. Habla con Dios esta noche, antes de irnos a casa. Habla con Él, dígale: Señor, yo no quiero más, yo quiero reabrir los pozos de la bendición que están tapados con los conceptos humanos, con las distracciones del mundo, con lo que la gente dice. He permitido que todo eso, Señor, el enemigo ha tapado los pozos, Señor. Yo quiero reabrir los pozos. Yo quiero, Señor, que tú me hables. Yo quiero que tú me hables, Señor. Levanta tus manos.